Existen batallas que no ocurren fuera, sino dentro. El adversario sin forma se manifiesta como tus temores, tus dudas, tus inseguridades. ¿Alguna vez sentiste esa extraña inquietud, ese vacío que no se llena? Ese murmullo interior que persiste aún ignorándolo? Pues oye atentamente. No estás fracasando, estás en efecto despertando. Este video no busca darte ánimo o prometerte que todo saldrá perfecto. Si buscas frases bonitas, este no es tu sitio. Lo que hallarás aquí es incómodo, es genuino. Y tal vez sea justo aquello que has eludido enfrentar por años. Porque la verdad es esta. Te enseñaron a aparentar fortaleza, pero nunca a comprender tu fragilidad. Te mostraron cómo seguir adelante, pero no por qué diablos corres. Te indicaron cómo soportar, pero nunca a curar. En este video no escucharás "puedes con todo". Escucharás lo que nadie te dice. No debes poder con todo, debes poder contigo mismo, y eso sí duele, pero también libera. Si te atreves a verlo hasta el fin, no saldrás motivado, créeme. Saldrás, es cierto, despierto. Comprenderás por qué te saboteas, por qué te ahogas en tu mente, por qué cargas emociones que nunca pediste. Verás de frente a la parte de ti que siempre ocultaste y descubrirás, es verdad, que no era tu enemiga sino tu brújula. Este video sin duda es una sacudida, un espejo claro, una ruptura brutal de la mentira de estar bien. Si estás cansado de fingir, si estás harto de cargar con un personaje que ya no te representa, si sientes que algo allá adentro está pidiendo ser escuchado con urgencia, entonces quédate, te digo. Quédate hasta el último segundo, porque ahí, justo ahí, está la parte que no te han contado. La parte que, en serio, puede cambiar tu historia. Entra con miedo si quieres, pero entra. Porque es peor quedarse viviendo en silencio dentro de uno mismo. No te falta fuerza, te falta dirección interna, eso es. La vida no se rompe por lo que sentimos, sino por no saber cómo manejarlo. ¿Cuántas veces has sentido que eres prisionero de tu propio pecho? A veces te sientes invencible y al día siguiente apenas puedes moverte. Un día confías, al siguiente todo te agobia. Esto no demuestra rotura, es un signo de aprendizaje, de sentir con mayor conciencia. Controlar tus emociones no implica extinguir el llanto ni rechazar el dolor. Implica encarar tu caos interno y decirle: no me asustas, te acepto pero no te obedezco. Hay dolores silenciosos pero transformadores. No son heridas, son puertas. Aunque parezcan destrucción, marcan el inicio de tu renacimiento. Por mucho tiempo pensé que para triunfar debía ocultar mis emociones. Me enseñaron que llorar era debilidad, la ira peligrosa, el miedo, disimularlo. Y lo hice. Me convertí en un experto en sonreír mientras por dentro me deshacía. Fingí control total, mientras mi mundo interno clamaba auxilio en silencio. Vivimos en una sociedad que celebra la imagen, pero no sabe qué hacer con la verdad. Nos instruyeron sobre triunfar, no hallar paz. Nos adoctrinaron en la competencia, no en entender. Debíamos parecer fuertes, aun si sufriéramos internamente. Así avanzamos cargando emociones innombrables y heridas que nunca nos permitimos sentir. A mí me pasó. Encontré un momento donde tenía de todo y a la vez sentía que nada poseía. Amistades falsas, proyectos grandiosos en apariencia, pero huecos por dentro. Un cúmulo de validación externa, un silencio interno que gritaba: ¿quién eres cuando nadie te aplaude? Ahí inició todo. Cuando la vida me dio la espalda no fue para castigarme, era para mostrarme el único sendero que había rehusado, el camino hacia mi ser. Quedé solo, sin excusas, sin máscaras, sin distracciones, solo con mis emociones, las cuales ya no podía ignorar. Comprendí algo que me transformó. Lo que evitas
te ata. La metamorfosis no arribó con una gran revelación. Vino con una pausa. Una tarde, en medio de una discusión absurda, sentí esa rabia interna, esa misma que tantas veces me había llevado a soltar cosas de las que luego me arrepentía. Mas esta vez no reaccioné. Me detuve, respiré, y en ese instante de silencio, algo cambió. Me escuché. Escuché que esa rabia no iba contra el otro, sino contra mí, por no haber puesto límites antes. Escuché que ese miedo, lejos de ser debilidad, era una brújula apuntando a mis valores. Escuché que la tristeza que me ahogaba no era derrota, sino la voz de mi alma demandando atención. Y ahí lo capté. Las emociones no son enemigas, son mensajes. Son maestras, eso sí, disfrazadas. Si aprendes a leerlas, te guían. Pero si las ignoras, te dominan. Desde ese día tomé una decisión. Dejar de reaccionar como víctima y empezar a responder como creador, porque reaccionar es automático. Responder, empero, es un acto de conciencia. Reaccionar te ata al pasado. Responder te lanza al futuro. Hoy quiero que lo sepas, no tienes que dejar de sentir para avanzar. Tienes que aprender a usar lo que sientes como un motor, no como un freno. Porque el dolor no viene a destruirte, viene para entrenarte. El miedo no es una barrera, es dirección. El enojo no es veneno, es una señal. Y la tristeza no es un abismo, es una invitación para reconectar contigo. La gente más admirable que conozco no es la que nunca cayó, es la que aprendió a levantarse cada vez con más sabiduría. Es la que usó sus lágrimas como tinta para escribir su historia más auténtica. Es la que entendió que el dolor no es algo que debes evitar, sino algo que podés transformar. Yo mismo viví temporadas en las que todo se derrumbaba. Pérdidas, traiciones, fracasos, vaya. No entendía por qué. Me preguntaba una y otra vez por qué a mí. Hasta que un día dejé de preguntarme por qué y empecé a preguntarme ¿para qué? Y en esa sola palabra ¿para qué? Encontré propósito en medio del caos. El dolor dejó de ser un castigo y se convirtió en maestro. Me enseñó a soltar lo que ya no me servía, sí. Me reveló que no se trata de dominar la vida, sino de aprender a surfearla. No es cuestión de frenar las emociones, es saber gestionarlas con astucia. Comprendí. El sufrimiento no siempre es el malo de la película. A veces es la llamada que dice, cambia de ruta. Aprendí que oponerse a lo inevitable solo alarga el sufrimiento y que aceptar no es rendirse, es la llave a la transformación. El dolor me guió a mirarme por dentro, a cuestionarme qué heridas no había curado y qué cuentos seguía repitiéndome que ya no tenía ni pies ni cabeza. Soltar dejó de ser sinónimo de perder y se transformó en sinónimo de libertad. Me liberé de expectativas ajenas, de máscaras que usaba para quedar bien y de pesos que no me tocaban. Entendí que algunos ciclos deben cerrarse y que la valentía no reside en aferrarse, sino en saber cuándo es momento de dejar ir. Las emociones, antes incontrolables o reprimidas, se volvieron compañeras. Aprendí a escucharlas sin dejar que me gobernaran, a validarlas sin permitir que dictaran mi camino. La tristeza me enseñó lo que estimaba. La furia desveló donde existían lindes que precisaba proteger. La dicha me trajo a la memoria que aún en el follón hay brillo. El sufrimiento me hizo más humano, más compasivo, más enterado de la fragilidad que compartimos. Mostró que no estamos aislados, cada cual pelea sus guerras, y ser fuerte no es negar lo que sentimos, sino atreverse a sentirlo todo y proseguir. Hoy, el dolor ya no me asusta, lo recibo con deferencia, cual se acoge a un anciano sabio, porque sé que detrás de cada llanto hay una enseñanza, y después de cada tropezón, una manera renovada de erguirse, y así, gradualmente, me edifico desde adentro
no a pesar del dolor, sino gracias a él, porque la verdadera entereza no surge de esquivar el sufrimiento, sino de lo que logramos hacer con él. Hoy te convido a lo mismo. Deseo que te concedas permiso de sentir sin enjuiciarte, que aprendas a hacer una pausa antes de reventar. Toma las riendas de tu universo emocional, o tus cicatrices lo harán por ti. Y créeme, no es una buena idea dejar que la ira o el miedo te guíen. Esos sentimientos no tienen idea de hacia dónde ir. Inspira. Inhala 3 veces antes de actuar, porque esa respiración es mucho más que solo oxígeno. Es un espacio, libertad y poder. Si un día te sientes hecho pedazos, recuerda esto: lo que te aflige hoy, mañana podría ser tu mayor fuerza. Las cicatrices no son algo vergonzoso, son evidencia de tu supervivencia. Demuestran que sigues aquí luchando aún. Ahora dime, ¿seguirás escapando de lo que sientes o lo convertirás en tu mayor habilidad? Deja un comentario sobre qué parte de este mensaje te resonó más y comparte esto con alguien que necesite recordar que su historia aún no ha terminado.